Yo soy Magdalena, soy la hija de Mariano. Hace un mes que falleció mi padre y cuando falleció pues hacía 4 meses que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda. Y bueno, estoy aquí porque mi padre sufrió cuando murió. Bueno, cuando murió y antes también, ¿no? Desde ese ingreso en urgencias, que fue un domingo, hasta el miércoles que falleció, pues sufrió mucho mi padre. Y estoy aquí pues para contar esta experiencia. Cuando yo preguntaba por el estado de mi padre, pues cada especialista me decía el estado, pero desde el punto de vista del órgano, ¿no? Por ejemplo, hematología pues me hablaba de analíticas, de glóbulos blancos, cirugía digestiva del abdomen, que parecía que tenía oclusión intestinal. Después, cuando estaba ingresado en urgencias, aunque físicamente estuviera en urgencias, estaba a cargo de hematología y desde urgencias pues no podían darle un calmante, ¿no? Y entonces pues todo esto me daba una sensación de estar constantemente perdida sin saber cuál era el estado general de mi padre. Mi madre, cuando mi padre ingresó en urgencias ese domingo, mi madre ya llevaba casi un mes ingresada en cardiología. Y bueno, yo veía que mi padre se iba apagando poco a poco. Además, como soy enfermera, he estado en cuidados paliativos, pues el día que mi padre falleció, yo sabía que fallecía y mi padre también lo sabía, él me lo decía a mí. Y además era evidente, tenía las manos y los pies fríos, las pupilas no dilataban a la luz, estaba desorientado, entonces no orinaba, no ingería nada, para mí era claro, ¿no? Y entonces pues yo decidí que mi hermana trajera a mi madre, para que se despidiera de mi padre. Y sentí que si esto no hubiera salido de mí, mi padre fallece sin despedirse de mi madre. Yo planteo a la especialista pues que mi padre pase a un tratamiento paliativo, un tratamiento para que esté tranquilo, que no tenga dolor. Y la hematóloga pues no quería tirar la toalla, me dijo que pasar a paliativos sería como tirar la toalla, y que eso pues era una lástima ahora que habíamos llegado hasta ahí, ahora que habíamos conseguido los glóbulos blancos, que la quimioterapia estaba haciendo efecto, era una lástima. Y también me dijo que pasar a paliativos tampoco era tan fácil, porque mi padre siempre había querido morir en casa. Yo propuse de llevarme a mi padre a casa y la hematóloga me dijo que eso era incompatible con volver a urgencias al hospital y con volver a hematología, a la quimioterapia paliativa y a todo. Bueno, pues la mañana del día que falleció mi padre, yo llegué al hospital. Mi padre estaba contenido, estaba muy agitado y contenido. Y bueno, yo pedí que se descontuviera, pero me dijeron que había sido por orden médica, entonces era el médico quien me tenía que dar la orden para poderlo descontener, ¿no? Y el día antes de morir, la hematóloga que lo valoró me dijo que era preciso ponerle una sonda nasogástrica y una sonda vesical porque bueno, no estaba orinando y además pues tenía vómitos y había ya una oclusión intestinal que se veía en las radiografías. Yo en un primer momento dije que sí, pero después pues como yo no sabía cuál era el estado integral y general de mi padre y en qué estado estaba la enfermedad, no sabía hacia dónde íbamos, si había posibilidades de recuperar o ya pues no. Pues yo me fui a hablar con la hematóloga y le dije que me explicara cuál era el estado general de mi padre y la hematóloga no sé, me dijo que eso solo podía decirlo el jefe del equipo y bueno. Y entonces pues yo le dije a la hematóloga que eso eran medidas invasivas y ella me dijo que no, que esto no eran medidas invasivas y que lo hacían porque ellos creían que era lo mejor para el paciente. El mismo día que fallece mi padre, por la mañana, viene un cirujano
de cirugía digestiva y nos dice que es muy importante operarlo de urgencias durante esa mañana. El cirujano valora a mi padre, pero aún así pues él piensa que es imprescindible operarlo si queremos que mi padre sobreviva. Yo me sentía totalmente impotente y de hecho tenía miedo de que mi padre falleciera cada vez que yo iba a buscar a la hematóloga. Y bueno, al final logré que la hematóloga viniera a ver a mi padre y mi padre falleció en ese momento y la hematóloga pues me dijo que no se lo esperaba y que como médicos habían hecho todo lo posible. Pues cuando la especialista me dijo que no se esperaba que mi padre muriera, yo me sentí una gran impotencia y no sé, fue valorada esa misma mañana por hematología, por cirugía y nadie se dio cuenta de que mi padre estaba muriendo. Mi padre falleció con un paracetamol, yo no pude conseguir que se le pusiera más analgesia. Falleció con una sonda vesical que le provocaba muchísimas molestias. Falleció también con una mascarilla con reservorio que se la quitaba cada 2 por 3. Falleció muy intranquilo y con mucho sufrimiento, mucho dolor abdominal. Yo como conclusión me gustaría que quedara claro que los cuidados paliativos no son tirar la toalla, que el profesional tiene que darse cuenta cuando la muerte ha llegado y cambiar la visión a medidas de confort y priorizar lo que es que el paciente pues, esté tranquilo durante todo el proceso de la muerte. Cuando la muerte llegue a mi cuerpo enfermo, detente y mírame. La muerte grita en mi cuerpo, escúchala, déjala ser, reconócela a tiempo, se expresa claramente, no la estorbes con técnicas de último minuto que no pueden ayudarme y me hacen sufrir. Así lo habíamos acordado, ¿lo recuerdas? Ten compasión, acepta que ha llegado, es mi muerte, llega para quedarse. Recíbela como a una amiga especial. La esperaba, no hay culpables, es la voluntad de Dios. Y sin ningún temor, tan solo esfuérzate en que mi cuerpo no sufra, en que mi alma no tema. Haz de la cama de hospital una nube de primavera, cálida y ligera, que viaja tranquila hacia una paz merecida. Haz que mi familia esté a mi lado sin preocupación alguna ni incertidumbre. Tranquilízalos en todo momento y me estarás tranquilizando a mí. Acompáñanos. Así ten la certeza de que yo estaré bien, tan solo muere mi cuerpo enfermo, mi alma risueña renace eterna en el misterio divino.